Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Torres, soy residente de cirugía en el Hospital Regional Salto, dependiente de la Clínica Quirúrgica 3, del profesor doctor Daniel González. Vamos a presentar un trabajo que realizamos en el servicio de cirugía del hospital. Esta fue la pregunta que nos realizamos antes de comenzar el trabajo, si realmente conocemos los resultados que tenemos en cuanto a la apendicectomía laparoscópica. Si bien sabemos que hay estudios actuales, bibliografía actual, que demuestran los beneficios de la apendicectomía laparoscópica sobre el abordaje abierto, nosotros queríamos saber cuáles son nuestros resultados, cuáles son nuestros números, si estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, este fue el trabajo que realizamos. En sí, como introducción, el objetivo que tuvimos fue primero comparar el porcentaje de complicaciones, como son infección de la herida quirúrgica y abscesos intraabdominales. También en la estadía hospitalaria, comparando la apendicectomía laparoscópica con la apendicectomía abierta en nuestra experiencia inicial. Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron los pacientes que fueron intervenidos con diagnóstico clínico o sospecha diagnóstica de apendicitis aguda y aquellos procedimientos que fueron compatibles con apendicectomía abierta o laparoscópica. Los resultados los obtuvimos del Departamento de Estadística del hospital, las descripciones operatorias del sistema electrónico, archivos médicos y el Departamento de Anatomía Patológica. El periodo que tomamos fue de 2015 al 2018, del 1 de enero al 2015 al 1 de enero al 2018, en nuestro hospital, el Hospital de Salto. Los criterios que tuvimos de inclusión fueron todos los pacientes que fueron operados con diagnóstico de apendicitis aguda de urgencia mediante el abordaje abierto o laparoscópico. Las variables que utilizamos fueron el sexo, la edad, mayores de 15 años y menores de 15 años, el periodo de hospitalización en días y las complicaciones, como dijimos, abscesos intraabdominales e infección de la herida quirúrgica. La vía de abordaje se decidió según el criterio de cada cirujano. Acá cabe destacar que en el Hospital de Salto, el servicio de cirugía, no todos los cirujanos realizan el abordaje laparoscópico. Hace cuestión de 4 años, de la mano del doctor Salvatierra, se comenzó a formar un grupo de trabajo en el cual se estaba beneficiando, digamos, todo el abordaje mínimamente invasivo en el hospital. Por lo tanto, comenzamos con aparte de la colecistectomía laparoscópica que se realizaban, se comenzó a realizar el abordaje laparoscópico en la apendicitis aguda. En los 3 años se registraron 695 pacientes que fueron operados. En el 2015, 228 fueron los pacientes, con un total de casi 91% del abordaje abierto y un 9% del abordaje laparoscópico. Esos fueron el inicio de la curva de aprendizaje que tuvimos. Ya en el 2016, el abordaje laparoscópico aumentó de 9.2 a 26.9%, y en el 2017 de 27% al 34%. Si bien vemos en la gráfica que el abordaje abierto sigue siendo mayor que el abordaje laparoscópico, la tendencia al abordaje mínimamente invasivo viene en aumento. En cuanto a los mayores de 15 años, 489 fueron los pacientes, con un 70% al abordaje abierto y un 30% al abordaje laparoscópico. Y en los menores de 15 años, 206 fueron los pacientes que se operaron, con un 90% el abordaje abierto y un 10% el abordaje laparoscópico. Cabe destacar que estos 20 niños que se operaron fueron niños de 12, 13 y 14 años. Los niños chicos, digamos, hacen el abordaje abierto. Esta tabla lo que resume en sí, que de los 3 años, que fuimos en aumento, pasamos de 21 pacientes operados por laparoscopía a 68 en el 2016 y en 74 en el 2017. Estos son los números de todo el servicio, pero estuvimos recabando los datos del grupo nuestro y a fines del 2017 más del 90% estamos realizando el abordaje laparoscópico. En cuanto al estudio anatomopatológico, 34.7% fueron apendicitis edematosas, 38.3% fueron flemonosas y un 14.5% fueron gangrenosas y perforadas. Y 87 pacientes, o sea, un 12.5%, las apéndices eran macroscópicamente normales,
Y cabe destacar que en este grupo de 12.5%, la mayoría fueron en un 75% en el grupo del abordaje laparoscópico. Los diagnósticos diferenciales fueron patología ginecológica en un 34%, en blanco 25.3% y otros hallazgos 40.2%. Ahí vemos que en el grupo de 12.5% de apéndices normales tenemos patología ginecológica en blanco y otras patologías. En cuanto a las conversiones, de las 163 pacientes que fueron del abordaje laparoscópico, solamente 7 se convirtieron en cirugía abierta, que es un 4.3%. 4 fueron por hallazgo intraoperatorio, plastrón apendicular y apendicitis gangrenosa, con base comprometida. Cabe destacar que estos 4 pacientes fueron al inicio de la curva de aprendizaje, donde convertíamos, o sea, teníamos un umbral para convertir más bajo. Y 3 por dificultad del equipo de laparoscopía. En cuanto a la estadia hospitalaria, en promedio en día del grupo de los apéndices, de la apendicectomía abierta fue de 4.1 frente a 2.5 del abordaje abierto. Y en cuanto a complicaciones, tuvimos 42 pacientes con infección de la herida quirúrgica, que es un 7.9%, todas en el grupo de la apendicectomía abierta. No se registraron infecciones parietales en el grupo de la apendicectomía laparoscópica. Y en los 3 años solamente hubieron 2 reoperaciones. En el grupo de la apendicectomía laparoscópica tuvimos un absceso del Douglas que se resolvió mediante el abordaje laparoscópico también. Y en el grupo de la apendicectomía abierta tuvimos una falla del muñón apendicular con un absceso que se resolvió por abordaje abierto. Como conclusiones, en el grupo de la apendicectomía laparoscópica tuvimos menor tiempo de estadia hospitalaria, menor índice de complicaciones de tipo de infección de la herida quirúrgica, todo esto acorde a la bibliografía actual. Y también, bueno, el abordaje laparoscópico presentó, como dijimos, una menor morbilidad global, menor infección en la herida operatoria, sin aumentar el riesgo de infección de órgano-espacio. Y para culminar con este trabajo, lo que logramos ver, primero conocer cuáles son nuestros números, nuestros resultados, la importancia de la auditoría de nosotros mismos para ver si estamos haciendo las cosas bien, y la importancia de seguir mejorando la cirugía mínimamente invasiva en nuestro hospital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad que yo lo felicito. Yo creo que es un trabajo muy interesante. 695 pacientes de 3 años, apendicectomía, números reales, una auditoría, hospital público. Creo que tiene mucho valor y yo los invito de que este trabajo tiene que ser enviado a la revista de la Sociedad de Cirugía para su publicación, porque me parece muy importante y son números nuestros y sobre todo un número del interior del país. Bueno, comentarios. Sí, doctor Canesa. Sí, también lo felicito porque ese es el camino, ¿no? Es decir, ver cómo les está yendo, sobre todo cuando uno introduce una técnica. En el hospital de clínicas, los últimos 3 residentes, el cuarto también, prácticamente no hacen McBurney, es decir, les complica mucho cuando tienen que hacer un McBurney. Tienen prácticamente todas las apendicectomías por vía laparoscópica. Y yo lo que veo, no soy de la época de la apendicectomía laparoscópica, nunca hice yo, porque dejé de hacer guardia cuando empezó a difundirse y realmente no tengo experiencia, pero veo los pacientes, veo todos los pacientes operados por los residentes. Yo creo que no tiene retorno, digo, es decir, es la cirugía, digo. El absceso, sí, claro, tienen un absceso, obviamente, digo. También se reoperaban abiertos con peores resultados, eventualmente. Yo de repente, para tranquilidad de ustedes, las conversiones que ustedes tienen son las mismas que tienen los residentes de clínicas que operan con grado 3, que tienen probablemente más experiencia, algunos, otros no, hay de todo, y convierten por lo mismo, porque se encuentran con un absceso o un plastrón apendicular
que quizá no tuviera indicación de cirugía. Y la otra es el problema con el muñón apendicular en las gangrenosas esas, que les queda un agujero grande, que eso sí es difícil de resolver por la laparoscopía. Y bueno, le hacen el McBurney y hacen el procedimiento que tengan que hacer. O sea que realmente los felicito. ¿Algún otro comentario? Sí, Gustavo. Doctor Bentancur. Sí, yo quería felicitarlos también. Creo que recién comentaba acá con Claudia, desde el 2010 no hice más una apendicectomía por McBurney. Después que uno le agarra la mano a esta técnica es muchísimo mejor, y cuanto más evolucionado creo que es mejor, y después que se aprenden a dar puntos se solucionan todos los problemas. Yo he cerrado el muñón apendicular con todas las formas, con endoloop, con clip, con hemoclip, con endogía, con puntos, y todo sirve, pero cuando uno logra ver, cuando hay peritonitis, por ejemplo, lo bien que queda el peritoneo después de una laparoscópica, realmente esto no tiene retorno. La diferencia de tratamiento entre una peritonitis laparoscópica y aquellas enormes incisiones por mediana son abismales. Yo creo que es el camino, y realmente lo felicito de que en un hospital del interior se pueda hacer con este nivel. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Creo que la relación costo-beneficio en salud es... Acá el doctor Salvatierra, que es administrador de salud, indudablemente se balancea costo-beneficio las internaciones con cirugía abierta, donde había infecciones de pared, absceso, drenaje, mecha, curación a domicilio, etcétera, etcétera, y después venía la eventración años después. Vale, con esto no existe más la infección del sitio quirúrgico, no existe más. Y realmente, si uno saca el apéndice con bolsa, como hay que sacarlo en forma sistemática, hay que sacarlo con bolsa, no tenés problema, te olvidaste del problema del apéndice. Siempre en la curva de aprendizaje inicial puede haber problemas del muñón, de la falla del muñón. Como dice Gustavo, creo que yo uso mucho Hemoloc. Para mí el Hemoloc solucionó porque no corta, como el Endoloop. Y el valor es mucho más barato, 2 Hemoloc mucho más barato que un Endoloop, y creo que el secreto es la curva de aprendizaje bien tutorizado, y el Douglas tiene que quedar limpio y verlo siempre enseño yo a mis residentes, el Douglas tiene que verlo todo, creo que la técnica es ver el Douglas, y el Douglas tiene que quedar limpio, porque los abscesos residuales son en la zona. Y si hay duda, yo siempre les digo a lo del hospital, por favor dejen un drenaje. No es pecado dejar un drenaje 1 o 2 días. Y por allá, que con drenaje aparece 1 o 2 días pus, pero con eso se soluciona.